ir a algunas universidades que empezaron a llevar la carrera de periodismo. Pero antes de eso, la mayor parte de la gente se dedicaba al periodismo realmente por el deseo de hacerlo, por tener esa vocación de informar, de buscar información, de querer hacer noticias, de contar historias. Decían que los periodistas éramos escritores frustrados, los que no podíamos llegar a ser escritores nos volvíamos periodistas. Entonces nuestra carrera siempre se llenó de gente que no necesariamente tenía una formación universitaria. Entonces cuando llegó el internet se abrió muchísimo más ese mercado y las empresas tienen que hacer dinero de alguna manera. Entonces, eso también obligó a que muchas empresas trataran de hacer cosas más, que fueran más atractivas para atraer mucho más público. ¿Qué pasa ahora con Trump y con todas estas discusiones acerca de la censura? Yo creo que al contrario, Trump, fíjate que, y de nuevo a lo mejor no es una opinión muy popular, pero es uno de los presidentes que está más abierto a la disponibilidad con los medios. Que se pelea con algunos de ellos, sí, los que no están completamente de acuerdo con él, sí, es cierto. Pero en realidad, Trump, desde sus inicios, él era incluso el que hablaba a los medios para ofrecerles entrevistas. Es el presidente que todavía ofrece ruedas de prensa en la Casa Blanca, incluso a deshoras. Es un presidente que está bien empatado con los medios porque es una persona telegénica, es una persona que viene de los medios. La diferencia es que nosotros a veces creo que hemos llegado a un punto como periodistas en los que no distinguimos lo que es el periodismo de lo que es el activismo. Y a veces cruzamos esa línea, esa barrera. Y creo que a veces cuando cruzamos esa barrera es cuando hay más dificultades. Creo que en una época en la que nos es más difícil acceder a cierta información o el tratar de desmentir información que es falsa, los fake news, es cuando más nos deberíamos apegar a nuestro origen, a nuestro entrenamiento ético y a las reglas que siempre hemos tenido que seguir antes como periodistas. Acabas de mencionar algo sumamente importante cuando dices que hay una confusión entre el ejercer periodismo y el hacer activismo, y yo quisiera deslindar esto en algo que en mi carrera de 30 años de reportera, porque básicamente he sido reportera y lo sigo siendo, algo que me alimenta tanto que estoy subida de peso. Me encanta esto, pero algo que tú acabas de decir me lleva, por ejemplo, a aquellas marchas cuando se emitieron, se pronunciaron y se aprobaron las leyes aquí en el estado de Georgia. Y digo leyes porque dejaron de ser propuestas cuando los gobernadores, básicamente republicanos, estamparon su firma para hacer de estas propuestas una ley. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Por qué el periodismo queda vulnerable y expuesto? Porque son precisamente las organizaciones pro-inmigrantes las que convocan a los medios de comunicación en español, que somos varios, y al final se nos tilda de tendenciosos. ¿Por qué? Porque estamos entrevistando a los líderes pro-inmigrantes, estamos entrevistando a las familias que eventualmente han sido afectadas por estas normativas aquí en el estado de Georgia, y varias de estas marchas, de estas manifestaciones ocurrieron precisamente en el Capitolio del estado de Georgia. Hace poco falleció D.A. King, no sé si lo recuerdas, un líder abiertamente anti-inmigrante, quien solía tomarnos fotos, que a mí me tomó como 1000, solía criticarnos y solía tener una expresión vocal bastante ofensiva contra los reporteros latinos, precisamente. Entonces,
lo que tú dices tiene mucho de cierto. En uno de esos problemas creo que se metió alguna vez Jorge Ramos, a quien siempre lo han tildado de ser un activista pro inmigrante. Es tan difícil, y lo digo abiertamente, con el corazón en la mano, que un reportero trate de mantenerse totalmente imparcial cuando hay temas, por ejemplo, de inmigración. Cuando hay temas donde vemos y comprobamos que personas cruzaron las fronteras y tratan de radicar en este país. Cuando las luchas son enormes, cuando hay enfermedades de por medio, cuando hay programas como el 287K y ahora el HB 1105, promulgados y decretados por gobernadores recientes, y han hecho de esto pues estas dos vertientes, ¿no? La vertiente de la que tú hablas, del ejercer periodismo totalmente imparcial, y el que se apega a lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo siempre he tratado en lo personal de mantenerme en la línea vertical, pero a veces, Gina, lo confieso que es casi imposible. No, es que realmente nadie es imparcial. Todos tenemos nuestros sentimientos, todos tenemos nuestra ideología política. Es imposible no tener una tendencia hacia algo. Pero los medios sí pueden hacer algo. Porque si tienen una persona que es de cierta tendencia, tienen que tener la parte editorial, lo que tiene que tener el equilibrio. Y eso es donde a veces los medios se ven afectados, se ven dañados en su credibilidad. Por ejemplo, tenemos problemas como los de NBC o MSNBC, tenemos problemas como los de Fox, que tienen una línea editorial francamente de izquierda o de derecha. Tenemos problemas como en los que ha pasado recientemente la CNN, que solía ser el medio o la compañía periodística que se tildaba de ser la más imparcial, y hoy en día, bueno, ya tiene, se tiene esa idea de que ha tomado una tendencia de izquierda, ¿no? Algo más hacia los demócratas. No está fuera de poder retomar esa línea, pero eso te afecta la credibilidad. Entonces, aunque no podamos ser completamente imparciales, lo que sí como periodistas podemos hacer es, antes de publicar algo, antes de decir algo, verificar, ¿es realmente esto? Todo lo que puedo investigar sobre este tema, le he dado la oportunidad a todas las partes de hablar y de decir su punto de vista. Por ejemplo, temas como los del... una cosa que de tanto nos acusa de Trump es de que los inmigrantes vienen, cometen crímenes y nos mandan a los violadores, nos mandan a los asesinos, siempre nos mandan a las personas que tienen enfermedades mentales. Tiene razón. Entonces, probablemente, pero no son la gran mayoría. La gran mayoría de los inmigrantes que vienen a este país vienen con la intención de trabajar, con la intención de hacer un mejor futuro para ellos, para sus familias en sus países de origen, y a veces para salir de situaciones que realmente son insuperables. La situación como la gente que viene de Haití, la gente que viene de Venezuela, los cubanos, que tienen una situación tan grave de vuelta en sus países y que no se va a resolver de un día para otro. Pero es cierto que hay un punto en el que desafortunadamente algunos de los que llegan cometen esos delitos de los que nos acusan. Así es. Entonces, cuando nosotros publicamos una historia, o cuando nosotros somos un medio, sobre todo los medios locales, los medios hispanos, es muy común ver que se enfoca solamente cuando van a ser redadas. Cuando una persona cuando un hispano mató a otro hispano, o cuando los hispanos andan haciendo los ochos y están cerrando las autopistas, como lo han hecho en la 285 o en la 75 aquí en el área metropolitana de Atlanta. Y entonces ponemos a todos,
¿cuándo hacemos por sacar más cosas positivas de lo que los hispanos hacemos? Entonces yo creo que por cada nota mala, a lo mejor que haces, a lo mejor se puede sacar una nota positiva que pueda darle ese equilibrio a un medio. Exactamente. A veces a un medio casi individual, como es Prensa Atlanta, que es una compañía realmente pequeñita, pero que hace un gran esfuerzo de información, o los medios que son más grandes, que pueden darle un poco más de voz a lo que están haciendo los hispanos, no solamente como empresarios, sino solamente para anunciar de que esa compañía va a abrir o vamos a cubrir los restaurantes, que tienen que hacer más cosas más positivas sobre los universitarios, la justicia climática, muchas cosas positivas que se pueden hacer sobre nuestra comunidad y no solamente enfocarnos en esos puntos negativos. A veces creo que nosotros mismos ayudamos a que nos acusen de algo. Quiero comentar algo, ya que hemos hablado de la forma de cobertura. El año pasado había una jovencita que estaba corriendo, haciendo jogging en el campus universitario de UGA. Lamentablemente esta chica falleció, fue atacada por una persona que había cruzado la frontera, y voy a ser muy cuidadosa en hablar esto por lo siguiente. Este chico, un hombre que había sido detenido ya en el pasado, liberado tras el pago de fianza, la ataca y muere. Esto abre nuevamente las brechas sobre el tema de inmigración en los Estados Unidos y le da más peso al mensaje del presidente Trump al decir que, lo que acabas de decir, que ingresan criminales a los Estados Unidos y que obviamente no todos lo son. Viene una serie de medidas y el 20 de enero, el día que asumió la presidencia el presidente Trump en su segundo mandato, una de las primeras directrices y órdenes ejecutivas que firmó, una ley promulgada. Exactamente, fue aprobada aquí en el estado de Georgia y él la avaló con su firma. Fue promulgada aquí en el Congreso. Estoy escuchando ahora. Entonces, fue promulgada en el Congreso y él estampó su firma. Es una ley en plena vigencia y esto nos hace recordar que su viejo discurso podría tener cierto asidero legal. Cuando se viene demostrando a través de estas redadas de ICE que muchos de estos casos es de personas que sí han cometido delitos, ¿no? Y el periodismo se vuelve cada vez más frágil. El periodismo y la forma en que tratamos de enfocar la noticia se vuelve cada vez más delicada, porque por un lado hay personas que les alimenta ver, por ejemplo, cuando reporteros salen buscando redadas y documentar redadas y a los efectivos de ICE deteniendo a estas personas, y por otro lado hay una comunidad sumamente afligida, vulnerable, que busca la religión, que busca los foros comunitarios como los que hacemos nosotros en Prensa Atlanta para respirar un poco. ¿Cómo ves todo este contexto tan difícil el que nos toca manejar a nosotros como medios? Gina. ¿Sabes qué? Que no solamente es como medios, es en realidad con toda la comunidad. Y como seres humanos. Porque a diferencia de otras comunidades, desafortunadamente la comunidad de los hispanos, de los latinos, a veces no somos lo unida que debería de ser. Y es desafortunado que entre nosotros hispanos, digamos, ay, si vienen los venezolanos, si vienen los cubanos, si vienen los del Tren de Aragua, y no hay esa unidad. No existe la unidad que vimos, por ejemplo, con los musulmanes. Así es. Cuando después de los ataques del 9/11 y que hubo tan incisísimo ataque racista, ataque religioso contra los musulmanes, no vemos esa unidad entre nosotros los hispanos para hacerlo.
Entonces, no es solamente un problema de periodismo, pero es un problema también de comunidad. Y ahí yo lo que le diría a la gente que nos ve es, cuando ustedes vean una noticia que denigra a nuestros hispanos, verifiquen si el medio es confiable. También verifiquen que no se están cometiendo solamente acusaciones porque es una persona hispana, pero también no busquen acusarse de que, sí, que los mexicanos acusan a los venezolanos y que los venezolanos acusan a los mexicanos o a los centroamericanos. O sea, que tratemos de tener un poquito más de respeto entre todos, porque gran parte de que todas estas situaciones de acusaciones y de ataques que vienen contra nuestra comunidad han encontrado una tierra fértil en que nuestra misma comunidad no se une la una con la otra. Gracias. Para las personas que se están conectando, estoy con la periodista Gina Sandoval. Ella es mexicana, inmigrante, una excelente periodista, comunicadora, y estamos analizando varios temas que nos preocupan como medio, como comunidad, como seres humanos, como padres de familia, y constantemente pues son desafíos grandes para nosotros. Uno de estos casos que hemos estado cubriendo en Prensa Atlanta ya hace varios meses es el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, y también hemos cubierto casos de feminicidio. Precisamente ayer, Gina, te comentaba, estuvimos en la corte más de 2 horas, realmente estuvimos 3 por el tiempo que tuvimos que aguardar. Hubo una moción para solicitar que un joven, imagínate la estructura de la noticia, un joven de 20 años de edad que había iniciado una relación sentimental a los 19 años con una jovencita de 15, que muchos en nuestra comunidad le dicen mi niña de 15, ¿no? Entonces, sigue siendo una menor de edad. Sí, sigue siendo una menor de edad. Y fíjate, esta situación ocurrió el 14 de julio del año pasado, 2024, cuando el Departamento de Policía de Gwinnett alertó a todos los medios de comunicación que habían encontrado el cuerpo de una chica embarazada, muerta. Después se supo que la habían asfixiado con el hijo no nato en el vientre. 7 meses creo que tenía de embarazo. Tenía casi 8 meses. Nosotros fuimos uno de los primeros medios en llegar y en entrevistar a la señora Miriam, al señor Eduardo, que son padres de Mía y quienes están exigiendo justicia. ¿De qué justicia estamos hablando? Este es el caso de un chico, como lo dije, Jesús Monroy, ahora tiene casi 21 años de edad. Su defensa, su abogado está pidiendo nuevamente la libertad bajo fianza. Sin embargo, ¿cómo actúa la ley? Se le ha levantado un nuevo cargo, y por eso que hoy está nuevamente en la cárcel de Gwinnett, está recluido ahí. Y este caso lo tuve que leer y analizar varias veces. Violación y estupro. ¿Cómo violación? Que había una relación de común acuerdo. Y lo que pasa es que la ley de Georgia dice que siendo ella una menor de edad, y cuando inició su relación, de menos de 16 años. Tenía 15. Ayer lo dijo la fiscal, no recuerdo el apellido, tenía 15 años de edad cuando él tenía 19, y entonces han tenido, yo no sé si esto es una cuestión retroactiva, pero la llamada de atención más grande es cómo ocurren estos casos de feminicidio, qué está sucediendo con los seres humanos, con los varones, con las mujeres que no denuncian actos de violencia, con las madres que no hablamos con las hijas sobre situaciones irregulares entre los hijos. Ahí está la foto de Jesús Monroy, que es un muchacho. Ayer estuve muy cerca de la mamá de él, una señora que estaba sumamente dolida y devastada, porque no solamente estamos hablando de la hija que murió, sino de la madre que tiene al hijo preso y que eventualmente le podrían dar una condena bastante fuerte. Y vimos unos videos también, incluso transmitieron ahí en la sala un video
de cuando la policía fue a hacerle el examen de ADN al muchacho, porque parece que había ahí una vertiente o una duda sobre la paternidad. Todo esto estamos cubriendo. Dina, ¿qué visión tienes de todos estos casos que están ocurriendo? Seguramente, como tú dijiste hoy, por otra situación, siempre existió, ¿no? Pero ahora es cuando salen más a la luz, se está haciendo lo suficiente, hay esfuerzos suficientes para destacar y combatir los casos de violencia y de feminicidio en nuestro estado. Te diré que es una situación muy difícil porque culturalmente todavía tenemos esa dificultad para que los padres hablemos de relaciones íntimas con los hijos, para darles ese tipo de educación, para evitar que una muchachita de 15 años acceda a tener relaciones con un joven por la edad que sea. Sobre el tema del feminicidio, bueno, en mi época, cuando empecé, feminicidio se utilizaba solamente para los casos en los que una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. De la misma manera que un parricidio, cuando una persona es asesinada por ser padre. Entonces, hay que ser muy claros en si eso fue un feminicidio, si la mató solamente por ser mujer, o la mató porque entre violencia de género, el muchacho a lo mejor, tal vez, bueno, y esto estoy especulando porque no, hasta que no se ha declarado culpable, el muchacho sigue siempre siendo, decimos el sospechoso. El sospechoso, el muchacho supuestamente podría haber causado la muerte de esta chica por temor a que iba a tener un bebé, a la responsabilidad, ¿no? No hay suficientes protecciones todavía para las mujeres en cuestiones legales. El caso de esta chica se refiere a, es una muestra de tantísimos otros que tú y yo hemos cubierto en los años que llevamos aquí en Atlanta, comenzando también con el caso de la chica que fue asesinada en el parque, las jóvenes que son desafortunadamente a veces golpeadas por sus parejas. No hay suficientes. El problema no solamente son las leyes, el problema también a veces son los jueces. Y a veces es un tremendo problema cuando hay un caso y un juez deja en libertad a una persona que tiene posibilidades de cometer más tipos de crímenes. Es también un problema nuevamente de nuestra comunidad en el que no hay una educación de protección para las mujeres, que no hay una educación para que los hombres aprendan a respetar a las mujeres. También es un problema a veces como las redes sociales, ¿no? Yo no sé si ustedes abren las redes sociales y se encuentran por casualidad todos estos videos de mujeres con escasa ropa y que han bueno, me imagino que sí, a cierto público le atraerá bastante, pero que la sociedad se ha liberalizado de una manera en la que normalizan cierto tipo de comportamientos, que normalizan que las chicas tengan que andar vestidas de cierta manera. Y no digo que está mal que las mujeres, yo creo que las mujeres podemos vestir de la manera que queramos, pero cuando normalizamos ciertos comportamientos, también normalizamos el que haya comportamientos de abuso, comportamientos de violencia, y eso no debe de ser. Debemos de ser mucho más claros con nuestros hijos, debemos de ser más claros también en los medios sobre qué es lo que publicamos, cómo vendemos nuestra información. Y eso también viene a otro tema que tú y yo íbamos a tocar acerca de las redes sociales, sobre los influencers, toquémoslo ahora. Que a veces no ayudan, ¿no? al periodismo. Esto no ayudan al periodismo, lo desvirtúan totalmente. Nosotros seguido recibimos mensajes, no sé si me pueden escuchar en Facebook, tenemos
¿Algún tipo de audio? ¿Diga? ¿No? Entonces... Dale, déjalo ahí. Voy a volverlo a configurar. Ok. Síganos, por favor, en YouTube, que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Luego lo vamos a compartir para que puedan ver todo el programa. Te decía Gina, yo solía decirle mi maestra, porque fue una maestra para mí. Voy a hacer acá un pequeño paréntesis. Los mexicanos tienen una frase que dice, no seas barbera. Y no es que quiera decirle tantos elogios, pero de verdad para mí fue una tremenda escuela cuando yo estuve trabajando bajo su dirección, porque yo venía de un periódico de ser directora y llegué a ser reportera. Era un soldado día a día, de sol a sol, pero fue maravilloso. Pero hiciste un trabajo Y aprendí mucho muy de noble. Gracias. Muy bueno. Muy orgullosa de ti. Gracias. Yo me siento muy orgullosa y afortunada de haberte tenido como mi directora de noticias. Y algo que aprendí de ti, y a veces me costaba muchísimo controlar, que cuando estaba en vivo y en directo conectada con la estación y estaba en Newnan o estaba en Athens o estaba en la ciudad que fuere donde me tocaba cubrir, solía yo quebrarme en las historias emotivas, emocionales. Me acuerdo que hace años uno de los huracanes afectó un poblado del sur y vinieron todos para Newnan, eran familias enteras metidos todos en una casita pequeñísima, en una olla común, preparando alimentos para ancianos, adultos, niños, recién nacidos. Era una cosa pero de locos. Y obviamente muchas de estas personas se quejaban que lo habían perdido absolutamente todo. Sus casas, sus autos, que eran parte de sus vidas. Una señora, recuerdo que nunca me voy a olvidar, que me decía que estaba pagando sus 2 autos y que estaba pagando su casa y lo había perdido y que tenía una deuda y estaba ahí. Entonces yo, claro, era más mozuela, más jovencita, lloraba y me quebraba. Me quebraba en 1000 pedazos. A veces me quiebro también por otras cosas, pero ahora viene y voy de atrás hacia adelante y parece que una incongruencia lo que voy a decir, pero ahora viene un importante grupo de influencers que manejan muy bien las redes sociales, que manejan muy bien el TikTok, que ni siquiera pueden comprobar la noticia, que ni siquiera están ahí, que solamente jalan audios y videos, los copian, les ponen sus logos y los comentan. Y tienen miles de seguidores, ¿no? Y yo digo, qué bien que puedas conectar de esa forma con tu público y además que puedas monetizar, algo que yo jamás he hecho. Y lo confieso, jamás he recibido $1 en redes sociales, jamás. Pues fíjate que para mí esto es un apostolado. Justamente hoy estaba lloviendo. Hay una chica que yo sigo en redes sociales. Me cae muy bien. Hace unos videos a veces muy simpáticos. Cocina muy bien. Y tiene una dinámica de familia muy buena. Es una chica que es indocumentada. No voy a decir el nombre, aunque a lo mejor algunas personas sí van a saber. Es una mujer que vino indocumentada a Estados Unidos. Se casó aquí, tuvo 2 de sus hijos, la gran mayoría de su familia la tiene viviendo aquí, en California, en Utah, y en los últimos 4 años desde que empezó la pandemia, tiene de seguidores, nada más en Facebook, tiene 14 millones de seguidores. Me muero. 14 millones de seguidores. Estaba viendo más o menos cuántos son sus ingresos al año entre lo que es Facebook, Instagram, TikTok y eso, y otras redes sociales, y ha de ser alrededor de $1 millón, $1 millón y cachito de dólares por año. Y estaba viendo que... Muy bien por ella, ¿no? Muy bien por ella, ¿no? Desde luego, yo aplaudo todo el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo de un inmigrante que la ha de haber pasado mal cuando tuvo que cruzar la frontera, que limpió casas, que hizo de cocina, y que en los últimos 4 años, gracias a sus videos de cocina, a su forma de contar las historias de su familia, ha crecido de esa manera. Y que está ganando $1 millón. Y acaba de ir a Las Vegas, le dieron un premio por la venta de artículos para el hogar,
y estaba poniendo que que era una de las ganadoras nacionales y que en el último mes había vendido casi $170,000 de productos de cocina. Wow. $170,000. Estoy en la carrera equivocada. Estamos en la carrera equivocada. Al mismo tiempo que estaba yo viendo esto, me fui a la página de Facebook de uno de los medios en español más grandes del país, no voy a decir cuál, pero tiene 13 millones de seguidores, de followers. Están a la par. Este es un boom. Una cadena que lleva 20 años o más tratando de conquistar el mercado hispano y latinoamericano. Y tiene más seguidores o casi la misma cantidad de seguidores esta chica en los últimos 4 años haciendo videos de cocina que el canal de noticias probablemente más relevante. Increíble, ¿no? Las paradojas de América Latina. El trabajo de los influencers, de los creadores de contenido, es de verdad sorprendente y envidiable, de cierta forma, sobre todo para los que llevamos tantos años tratando de ganarnos la vida. Honestamente. Tratando de ganarnos la vida. ¿Tú te imaginas que nosotros que venimos de habernos De la quemado vieja escuela, de habernos quemado las pestañas 4 años en la universidad, yo de haber pasado noches, madrugadas, navidades, años nuevos, todos los feriados trabajando en los estudios, a veces durmiendo en los estudios cuando había, por ejemplo, mal tiempo y que nevaba y que no podíamos regresar a nuestras casas? Yo hubo una vez que me tuve que quedar una semana a vivir en la compañía donde trabajaba debido a una nevadota que cayó aquí en Atlanta. Entonces, para todos esos, hubo veces que me tronaba los dedos, o sea, aún cuando soy una periodista que ha trabajado para compañías muy grandes, hubo veces en los que me tenía que tronar los dedos al final de mes para poder pagar la hipoteca de mi casa y ver que una chica con 0 estudios. Con 0 estudios, porque creo que no tiene ni la secundaria, o apenas tendrá la secundaria, con 0 estudios, inmigrante indocumentada, y haciendo videos de chilaquiles y de atole, pues está ganando más de $1 millón. Voy a hacer más videos de comida peruana. Vamos a empezar a hacer videos de mezclas de comida. Fusiones mexicanas y peruanas. Es realmente un reto para nosotros, porque la gente, sí, nuestro compromiso es informar. Nuestro compromiso y nuestro deseo es el de contar las historias, el de decirle a la gente, contarles por lo menos un lado de la verdad, porque la verdad tiene muchas aristas. De querer hacer que el mundo sea mejor. Tenemos esas ganas de comernos el mundo y decir nosotros les vamos a llevar la verdad, y todo el mundo quiere hacer trabajo como los de Wall Street Journal, y los de CNN, y los de New York Times. Todos tenemos ese tipo de ambiciones. Bueno, pero también tenemos necesidades de vivir, ¿no? También tenemos necesidades de mantener a nuestras familias, y las compañías tienen necesidades de mantener a sus empleados y de seguir invirtiendo y de darle dinero a sus inversionistas. Eso no lo podemos dejar de lado. Pero la gente lo que quiere es contenido. Eso es una realidad. La gente quiere contenido. La gente a veces prefiere ver un video de un chico bailando, creo que te mandé alguna vez un video de un chico con escasa ropa bailando de Nueva Zelanda, que también está haciendo un billetazo en TikTok y en Instagram, con un perrito que ya hace cocina y pasteles, y prefieren ver eso que ver un informe de 20 o de 30 minutos de conversaciones entre 2 o 3 o 4 personas en un estudio hablando sobre la política. Es dicen, qué aburrido. Sí. La gente quiere el contenido. Entonces, para nosotros el reto es cómo contamos mejor esas historias, cómo podemos llegar a ese público, cómo podemos reconquistar sus ojos, sus oídos y sobre todo su cerebro.
de manera que ustedes se informen, pero que nosotros también tengamos manera de vivir. Sí. Qué bueno que has mencionado eso. Voy a contar una pequeñísima anécdota. El año pasado me invitaron a un middle school en Gwinnett, creo que fue Richards Middle School, y casi todos los estudiantes eran procedentes de Venezuela, el 95% eran latinos. Me pidieron que por favor les hablara en español, y yo, ni corta ni perezosa, no se pudo hacer el display de todo lo que había preparado para mi exposición y solamente tuve que hablar. Una de las cosas más importantes que considero que les dije fue, mi mensaje final fue, más libros, menos TikTok. Más libros, menos TikTok. Y al final terminé, ¿qué les dije? Más libros, menos TikTok. Bueno, cuando llegué a la casa, y ahora tengo una hija que está en 6º grado, hablando con mis 2 hijos, Bruno me dice, mamá, la mayoría lee en los dispositivos móviles. Los libros están acá. Y me muestra su teléfono. Qué lástima, le digo, porque solía yo comprarte muchos libros. Cuando eras un niño, solía yo irme a la biblioteca horas de horas contigo para sacarte muchos libros. Solía comprarte libros de cultura general, de geografía. Entonces, me da mucha lástima que estemos perdiendo esa buena costumbre de leer, ¿no? Pero más bien es que nosotros nos tenemos que adaptar. Ahí voy. Pero también nos tenemos que adaptar, que estas lecturas pueden ser ágiles, pueden ser importantes. Yo misma tengo acá un excelente artículo que fue escrito por AP, y que lo estaba leyendo antes de esta intervención, y llego a la conclusión de que podemos ser periodistas vanguardistas, podemos ser periodistas comunicadores de más de 30 años, pero ahora el desafío es, como tú lo dices, crear ese contenido ágil, crear ese contenido interesante, crear ese contenido donde las personas se sientan atrapadas por nuestros mensajes. Pero creo que lo más importante, Gina, y lo más desafiante es, ¿estamos educando a nuestra comunidad aquí en Atlanta, los medios latinos? ¿Los estamos educando realmente? ¿Cuál es nuestro aporte como periodistas, como comunicadores, como líderes de opinión frente a estas masas enormes que nos siguen, que piensan que nosotros tenemos la verdad y la razón? Bueno, ¿Los estamos educando realmente? es nuestra labor. Primero, ¿es realmente nuestra misión educar? ¿O nuestra misión es informar y que la gente se eduque por su lado? Ese es un buen punto. Yo diría que sí deberíamos educar de cierta forma. Por lo menos, si tenemos una página web, si tenemos una revista impresa, nuestra ortografía, por lo menos en español, debería ser coherente y adecuada. Les estamos enseñando a nuestros latinos a escribir con símbolos, con emojis, frases sin tildar. El español está derrotándose cada día más. Sí, bueno, primero creo que nos tenemos que adaptar. Eso es una realidad. Los medios, las redes sociales, los aparatos, la tecnología nos ha rebasado en básicamente todo. Sí, a mí también me gusta abrir un libro y la sensación de pasar las hojas es de verdad. Así como terminamos. Ya. Me gustan ya tiempo, pero bueno, Sí. La sensación de pasar las hojas es algo que a mí me recuerda, por ejemplo, mi infancia y me encanta. ¿A quiénes leías, por ejemplo? Gabriel García Márquez. No, bueno, cuando era muy Octavio niña, Paz. no, cuando era muy niña leía yo Guillermo Tell y leía Ivanhoe y La Odisea, La Ilíada, los libros clásicos para niños, todos los cuentos infantiles. Ya de más grande, de adolescente, sí empecé a leer a García Márquez, a Vargas Llosa, Gracias. a Mario Vargas Llosa, no, desde luego. A Isabel Allende. Uy, Isabel Allende, tú y yo la fuimos a ver. Y hoy fue uno de los días más lindos de mi vida. Sí, fuimos a ver a Isabel Tengo Allende cuando vino a 11 hacer una libros. conferencia aquí. Sí. Así que sí, no, eso ya era de cajón, ¿no? Porque en la escuela, a fuerza que tenías que leer, te daban tu lista de 2, 3 libros que teníamos que leer. Y bueno, yo tenía una gran adicción a la lectura. Y recientemente me Y eres sumieron. muy buen escritor, además. Gracias.
una periodista completa. Recientemente me sumé a un club de libros aquí en Atlanta con Llévame. unas amigas. O sea, Por ¿cómo favor. no? Nada más que las reuniones sí son tardecitos. Son como a las 7, 8 de la noche. No importa. Y todavía podemos leer algunos libros con hojas. Pero, por ejemplo, mi hijo, que tiene 33 años, él lee todo también por internet. Mi hijo se ha educado en YouTube. Claro. Y esa fue incluso una discusión que tuvo con una de sus profesoras universitarias, cuando la profesora en una clase de sociología quiso decir, bueno, y tú tú que eres de origen mexicano, porque mi hijo también es mexicano, nacido en México, ¿cómo te identificas? Y quería que Mario sacara a decir, sí, yo me pongo el sombrero, me pongo el zarape y canto con los mariachis y me pongo y me como tacos todos los días. Y Mario dijo que él no se sentía como mexicano, pero tampoco se sentía como estadounidense. No que no amara cosas de ambos países, pero que para él su identidad era la identidad de internet. Dice, Es comprensible. yo soy de la World Wide Web, soy del mundo de internet porque donde más me identifico es en el mundo de los avatars, de los libros, de los videos por YouTube. Mario ve muchísimos videos de tecnología y de educación que ya se publican ahí. Entonces la manera en la que nosotros nos educamos y en la que educamos ha cambiado. Nosotros no podemos seguir pensando, por ejemplo, que la televisión va a ser el medio por siempre por siempre. Ahorita nos estamos viendo que por YouTube y nos estamos viendo por las Facebook, redes sociales. por las redes sociales. Como si estuviéramos en la televisión. Nosotros nos tenemos que adaptar. Entonces decirle a los niños más libros y menos TikTok, pues es muy de corazón. Era Es un muy de mensaje corazón, subliminal. es un mensaje muy, muy Por alentador. supuesto que no me hicieron caso. Pero a lo mejor lo que deberíamos de pensar es cómo hacemos que dentro de TikTok Hay programas culturales. haya un programa o haya un video que sea interesante, educativo y que pueda ser contado en 2 minutos o menos, 40 segundos. Así es. A lo mejor hacer resúmenes de libros, no sé, cosas que sean interesantes para los jóvenes. De lo contrario vamos a perder honestamente todo nuestro mercado, lo que llevamos de ganado de todas estas décadas de trabajo lo vamos a perder si no nos adaptamos a la realidad y a la actualidad. Tenemos que hacer no solamente como empresas, pero también como individuos, como familias. Tenemos que buscar una mejor manera de comunicarnos incluso con nuestros hijos. Veo, por ejemplo, que hablas con tus hijos por WhatsApp. Yo a veces mando más mensajes con mi hijo, con Mario, que a veces lo que hablamos por persona. Y sin embargo, creo que tenemos una muy buena comunicación entre ellos. Yo creo que me preguntabas al principio, o antes de empezar esta charla, de consejos que le daría a los nuevos periodistas. Que no pierdan su imaginación de cómo comunicarse, que estén constantemente aprendiendo, que no pierdan además el contacto con su cultura de origen, pero también que se abran a otras culturas. No solamente la hispana, también que aprendan a hablar también con la cultura americana, con los blancos, con los morenos, con los islámicos, con los judíos, que abran que se abran a aprender. Y a la gente en general, que utilicen el corrector, el autocorrector del teléfono para que no vayan con las fallas ortográficas de las que te quejas. Muchísimas gracias. Tenemos que llegar a nuestro final, casi 1 hora al aire. Agradecemos muchísimo a los estudios Malborg TV por prestarnos estas instalaciones para nuestro primer programa piloto, donde vamos a estar analizando una serie de casos, situaciones, hechos, y hoy hemos tenido como invitada especial a la super periodista
Gina Sandoval. Gina, gracias por estar acá. Al contrario, mucho como gusto, siempre gracias, te digo, mucha suerte. gracias. Mucha suerte a todos. Gracias a todos los que estuvieron aquí, todos los que estuvieron también detrás de cámaras. Gracias por su ayuda y por su paciencia. Gracias por su ayuda, por su paciencia y que Dios los bendiga. Así que vamos a hacer cosas interesantes e importantes. Irene Díaz Bazán con todo el equipo de Prensa Atlanta.